Sí, señora. Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este seminario breve llamado Fantasma y síntoma, movimientos y tiempos de la subjetividad, dictado por la licenciada Gabriela Insúa. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve presentación. Gabriela es psicoanalista y escritora, perdón. Dice acá, oriunda del oeste bonaerense, ya vamos a investigar, pero porteña por adopción. Es coordinadora y supervisora del equipo de abordaje del acontecimiento traumático, aquí, de esta casa, de Centro 2, supervisora y docente en equipos de salud mental de los hospitales Santoyani, Álvarez, Piñeiro, Posadas y de residencias de Capital Federal, de provincia de Buenos Aires y del interior del país. También es supervisora del PRAI de Chile y es autora de varios libros. Los dos últimos publicados son ¿Cómo pudo despertarse con esa herida? Estados abatidos en la adolescencia y escribo cartas que no entrego. La soledad habla en transferencia. También es compiladora y coautora de Lo Indecible, Clínica con lo Traumático del equipo de acontecimiento traumático de Centro 2, que según me dijeron por cucaracha, va por la tercera edición y esto es un éxito, seguramente Gaby nos va a contar después. Ujú. También es conferencista invitada en el país y en el exterior en temas como psicoanálisis, clínica con lo traumático, adolescencia, feminismo y género. Gaby, te agradecemos un montón por este seminario. Tenés la palabra, podés comenzar cuando quieras. Muchas gracias, Lau. No, no me agradecer. Ay, Ay, ¿qué te voy a pasa ahí? silenciar, Daniela. Ahí está. Ahí está. Es mi casa, el Centro 2 también, desde hace 22 años, así que estoy en casa. Muchas gracias, Lau, y buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Eh, bueno, sí, les cuento esto ya que Lau lo dijo. Estamos muy contentos y contentas con el equipo porque Lo Indecible, Clínica con lo Traumático acaba de salir su tercera edición. Es un libro que en el 2013 comenzó como una pequeña aproximación al tema de la clínica con lo traumático desde el psicoanálisis. Desde la línea de François Dawan, que es mi maestra, así me siento discípula de ella, y bueno, y se ha convertido en un libro que está en las universidades y que está en el exterior y aquí y nos da mucho gusto, sobre todo por lo que escuchamos y nos hacen saber colegas que acompañan a sobrevivientes de catástrofes y bueno, y el libro les acompaña y les asiste. Es todo un trabajo de un equipo maravilloso al que quiero mucho de aquí del Centro 2. Así que bueno, muy contentos y contenta especialmente con eso. Bueno, pero hoy no nos vamos a ocupar de lo traumático. Bueno, a lo mejor también, pero digo, la idea es, en este seminario breve, que tendrá dos encuentros, ocuparnos de dos conceptos teóricos del psicoanálisis, uno del psicoanálisis lacaniano, porque fantasma como tal es una concepción de Lacan, pero que también podemos leerla en Freud con otra denominación, digamos, y con otra teorización. Y síntoma, que por supuesto es un concepto que desde la teoría freudiana va marcando rumbo y que Lacan eh, reubicó y repensó y por supuesto le agregó un montón de cuestiones que son más que importantes. Y yo le agregué el subtítulo Movimientos y tiempos de la subjetividad porque la idea es trabajar estos conceptos que muchos de ustedes conocen bueno, y claramente leen o releen o han leído, pero articularlos con la constitución subjetiva, y articular esos dos conceptos, fantasma y síntoma. A veces escucho que se los piensa como por separado, y me parece que es un error, digamos, ¿no? Que hay que pensar el sujeto y su constitución desde un lugar de articulación de los conceptos, ¿no? No es que a veces se escucha cosas como esta, que el fantasma es malo y el síntoma es menos malo, pero también sigue siendo malo. Bueno, no estoy de acuerdo en pensarlos así y por eso mi idea es un poco trabajar tomando los conceptos y tomando citas y demás, pero también de esta forma, de una forma coloquial, en la que, bueno, si les parece, unos cuantos minutos antes de terminar, dejamos tiempo para las preguntas.
pero de una forma coloquial que nos ayude a pensar que estos conceptos en la clínica, porque ese es siempre mi interés. Quienes me han escuchado otras veces saben que siempre digo que soy una psicoanalista clínica que ha leído y lee y estudia mucho teoría y que también de vez en cuando modestamente y humildemente en lo que puedo agrego alguna conceptualización teórica, pero fundamentalmente para pensar la clínica. Me interesa que esos conceptos estén en el laburo con los pacientes, porque lo que me interesa es que les llegue a los pacientes una manera de entender al psicoanálisis que, bueno, que les ayude y les acompañe y hasta les haga salir en lo posible de sus padecimientos. Mi idea, más o menos, si el tiempo nos alcanza, si no, lo vamos dividiendo distinto, tenemos dos encuentros, es hablar del fantasma, ¿ah? Y hablar después del síntoma y después articularlos. ¿Ah? Si nos da el tiempo, hablaremos hoy de fantasma y también de síntomas. Si no nos da, hablaremos de fantasma y la semana que viene de síntoma y de su articulación. Un poco, cuando voy hablando de fantasma, también hablaré de esa articulación, pero bueno. Comienzo con una frase de Clarice Lispector, o sea, una escritora, porque si hay algo que también quiero transmitir siempre, es que el psicoanálisis no puede quedarse y nosotros y nosotras como psicoanalistas no podemos quedarnos en leer solo psicoanálisis. Empobrecemos profundamente nuestra clínica si leemos solo psicoanálisis. El psicoanálisis se sirve de la literatura como hizo Freud, ¿no? Freud permanentemente se servía de la literatura, de la historia. ¿M? Lacan se sirvió mucho más de la topología, de la matemática y demás, pero antropología, sociología, historia, literatura, tienen que ser disciplinas con las que trabajemos. Entonces empiezo no con una psicoanalista, sino con una enorme escritora. Clarice decía, no quiero tener la terrible limitación de quien vive solo de lo que es pasible de tener sentido. ¡Wow! Digamos que el sentido lo podemos pensar muy ligado a el fantasma. ¿Mm? Así todo, cuando hablamos de fantasma, tenemos que hablar de significación más que de sentido, y ahora veremos por qué. Pero es cierto que el fantasma, digamos, tiene como origen el sentido que el otro le da a ese bebé, a ese niño que ha llegado a su historia, ¿no? Pero vamos a pensar más que sentido, significación. Pero igual, lo que viene a decir la autora es, no nos quedemos atrapados en la búsqueda de sentido, sino que demos lugar a lo que va a disrumpir y a lo que no parece tenerlo. Y el síntoma es lo que no parece tener sentido. Y que por otro lado nos va a ayudar a justamente, digamos, ir saliendo de la captura fantasmática. Por eso digo que no es tan malo el síntoma, todo lo contrario, he hecho un libro sobre eso para decir, basta de hablar del síntoma como algo a erradicar, porque el síntoma también es una construcción subjetiva. Pero empecemos por el fantasma. Uno puede elegir muchos conceptos dentro de la teoría psicoanalítica, freudiana, lacaniana, winnicottiana, para dialogar sobre clínica psicoanalítica. En este caso elegí fantasma y síntoma, ¿sí? Em, Parto de la base de dos definiciones, como les decía, muy coloquiales que yo utilizo. Cuando digo utilizo, que las utilizo para la transmisión, para la docencia, para decirlo de algún modo, pero también para mi propia clínica. Digamos, de lo que Lacan ha dicho, de lo que Freud ha dicho, yo armé dos frases que me sirven para hablar del fantasma y del síntoma. Yo suelo definir el fantasma como la respuesta que el niño o niña arma a la pregunta de qué quiere el otro de mí. ¿Mm? Es muy sencilla, es muy doméstica, por supuesto que Lacan la tiene totalmente desplegada con muchísima riqueza, a veces con mucho cripticismo también, pero bueno, para mí claramente la respuesta que el niño arma a la pregunta de qué quiere el otro de mí constituiría el fantasma. Y miren que ahí ya estamos leyendo algo muy importante, es que el fantasma es una construcción de sujeto, ¿sí? El niño, niña, niñe, es el que arma esa respuesta. Y la definición de síntoma, a mí la que me parece más precisa, es de Lacan, que también la dice con otras palabras, pero yo la podría resumir en
Resumir es una barbaridad, no digo resumir. Digo, podría decir que el síntoma es lo que le hace pregunta al sujeto y a la vez orada al saber del otro. Del otro, cuando hablamos del otro, en estos casos, tanto en la formulación de fantasma que hice como la de síntoma, hablo del otro con mayúscula. ¿Mm? Bueno, comencemos hoy por ahondar un poco en la conceptualización de fantasma. ¿Mm? Lacan trabaja la cuestión del fantasma en muchos seminarios, ¿sí? Y en los escritos. Pero a mí me gusta leerlo transversalmente y si tengo que tomar algunos seminarios para decir allí despliega en un modo categórico el fantasma, la conceptualización de fantasma, puedo decir que lo tomaré del seminario 4, del seminario 11 y del seminario 14. ¿Mm? Seminario 4, las relaciones de objetos; seminario 11, los cuatro conceptos; seminario 14, la lógica del fantasma. Como les decía recién, en un primer acercamiento a la cuestión, podemos decir que el fantasma es la respuesta que el niño arma a la pregunta que quiere el otro de mí. Pregunta que, como dice Lacan, si se armó esa pregunta, si el niño pudo armar esa pregunta, es porque el otro con mayúscula, de algún modo, puso en juego su falta, dio lugar para que arme esa pregunta, esa respuesta, perdón. Y primero la pregunta y después la respuesta. Em, Cuando Lacan habla de los intervalos del discurso, ¿no? Cuando dice que ahí el deseo repta por esos intervalos, quiere decir que el otro ha mostrado su falta y que desde allí se vincula con ese hijo, hija. Ahora bien, hay una transmisión dentro de, por lo menos del psicoanálisis de la academia, es decir, de lo que nos ha enseñado en la facultad. A lo mejor hoy no es tan así, pero me hacen llegar que un poco es así. Digo que hoy no es tan así porque yo, obviamente, cursé la universidad hace 40 años. Yo me formé en este psicoanálisis que les digo, que les voy a mencionar ahora, que nos enseñaba en la facultad sobre el fantasma y sobre lo imaginario. Casi ubicaban al imaginario como algo que debía caer. Eso es tremendo. Es decir, si lo imaginario cae, nos vamos a un monte ahí alto, muy alto, y nos quedamos en una ermita y en un estado de contemplación, digamos, ¿no? Cuando decimos que la idea es salir de la captura fantasmática, no quiere decir que lo imaginario caiga, pero sin embargo, a veces se escucha eso, ¿no? Otra cosa es que, es decir, que obvio que hay que poder ir más allá de la captura imaginaria al otro y salirse, ir saliéndose del fantasma que nos tiene ahí capturados, pero de ninguna manera eso implica que el imaginario caiga, ni tampoco, y después les voy a contar un poquito de esto también, cómo lo pienso yo, que totalmente el fantasma, esta cuestión del atravesamiento del fantasma, ¿no? Atravesamiento del fantasma, en la época que yo estudiaba o en mis primeros tiempos como analista muy en formación, era, todo el tiempo se hablaba de esto, el atravesamiento del fantasma. ¿Sí? Por fortuna, el psicoanálisis ha podido abrir la cabeza y deconstruirse, y la realidad es que un fin de análisis al que algunos hemos arribado, de ninguna manera implica un atravesamiento y te ubica en un lugar que ya, no sé, estás como por encima del resto de los mortales. Nada de eso ocurre. Lo que sí ocurre es que tu posición, primero que se adelgazó hasta un grado muy interesante ese fantasma, ¿no? Digamos, pero por otro lado, que has salido de los puntos en los que estabas tomado. ¿M? Dándole cada vez más a lugar a tu verdad subjetiva. Yo tengo una metáfora, un día se me ocurrió una comparación, una metáfora que es muy doméstica, como suelen ser las mías. A mí me sirvió y parece que algunos y algunas colegas que acompaño también. Yo digo que cuando estamos en el tiempo constitutivo, infancia, adolescencia, ¿no? Y sobre todo, bueno, en la adolescencia, que uno piensa que ahí vacila bastante el fantasma, pero el fantasma ya está constituido. El fantasma es como una pesada cortina de brocato, de esas que son de telón de escenario, que no se ve absolutamente nada de un lado para el otro. Cuando uno hace un análisis y llega hasta ese punto que podemos llamar final, la cortina, por fortuna, sigue estando, pero es una cortina de voile. Es decir,
Yo veo del otro lado. Estoy advertida por el análisis, ¿no?, de esos puntos en los que había quedado capturado y veo a través de esa cortina. Por lo tanto, veo con velo, y ya vamos a tomar la función del velo, veo con velo, por lo tanto estoy advertida. Si llega a haber algún punto donde puedo llegar de nuevo a quedar capturada y mi verdad subjetiva queda, digamos, ahí como, no encontrándola, voy a estar advertida, lo voy a ver, lo voy a notar prontamente, porque ya no es una cortina de brocato. Esto voy a volver con la función del velo. Ahora bien, a pesar de que nos decían esto, atravesar el fantasma y el fantasma, fantasma era mala palabra, para decirlo de alguna manera, pero nos constituye, pero era mala palabra. Sin embargo, Lacan le dedicó gran parte de su obra para ubicar su constitución y también, obvio, para marcar cómo ir más allá de él. Es que en esa misma construcción del fantasma, como les decía, está la pregunta, ¿m?, que da cuenta de lo que construyó ese niño para poder salirse de él. De alguna manera, ante lo indescifrable del deseo del otro, el sujeto por advenir, que así podemos llamar a un niño, fija una certidumbre, diciendo, esto es lo que quiere el otro de mí. Eso es lo que hicimos todos y todas. ¿No? Estamos hablando, obviamente, de la neurosis y de cómo se constituye, en todo caso, la subjetividad, porque, bueno, hablaríamos, daría para otro tema, aunque también tiene que ver si hablamos de psicosis. He ahí el fantasma. ¿M? En esta cuestión de que ante lo indescifrable, ¿qué quiere el otro de mí? Armo una respuesta. ¿Y esa respuesta para qué la armo? Y bueno, para fijar, para poder tener cierta certidumbre de qué es lo que quiere el otro, qué me quiere. Es fundamental entonces entender que el fantasma, ¿sí?, es una construcción de sujeto también. También lo construyó el sujeto. Por los andariveles de lo que el otro le transmite, ¿eh? Como dice la canción de Serrat, le vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche temprana y en cada canción. Con eso que el otro nos transmite, ahí nos vamos ubicando en qué me quiere, ahí me ubico. Pero es una construcción de sujeto, o sea, de sujeto por advenir, de ese sujeto en ciernes que es la infancia. Es muy importante en lo que llamamos fantasma la, el elemento velo, como les nombraba recién, ¿no? La construcción subjetiva del velo. ¿Qué es el velo? En el seminario 4, Lacan va a hablar de la función del velo. ¿M? Uno podría pensar que el velo viene de la mano y está muy emparentado. Acuérdense que estoy hablando de fantasma y síntoma en la constitución subjetiva, ¿no? Viene de la mano y muy emparentado de la construcción de los diques. Ahora, para pensarlo freudianamente. ¿Eh? Digamos, Freud, con esa maravilla de observación que tenía y de seguramente observando mucho a sus nietos, incluso, ¿no?, uno de ellos se volvió famoso, el nieto del Fordá, ubicó que hay un momento determinado en la constitución subjetiva en la infancia donde los niños comienzan a armar diques. Si todo va bien, y si todo va bien quiere decir que si su otro primordial está bien ubicado, bien ubicado, ahora ingreso a otro gran maestro a este encuentro nuestro, lamentablemente, de nuevo, muy poco leído en la universidad y fundamental para todo el que quiera trabajar con infancia, adolescencia o psicosis. Me refiero a Winnicott, a Donald Winnicott. Donald Winnicott va a decir, ¿qué quiere decir que el otro está bien ubicado? Quiere decir que la madre, dice él, yo digo, ya en este tiempo nuestro, el otro materno, que puede ser cualquiera que desee serlo, puede ser una madre, puede ser un padre, puede ser el abuelo, puede ser quien adopte ese niño, en una situación, digamos, de desamparo inicial, quien se constituya en otro materno, tiene que estar ubicado en una posición donde, en términos lacanianos, bañe con su deseo a ese sujeto por advenir, y aparte esté en una posición, dice Winnicott, suficientemente buena. ¿Qué es suficientemente buena?
que pueda ser sostén, holding, lo llama Winnicott, que ponga su mirada en el niño y que el niño entonces pueda verse reflejado en esa mirada. Miren cómo eso es lo mismo que Lacan dice en el estadio del espejo, ¿no? Digamos, sostén, holding, espacio transicional, bueno, serán todas las cuestiones que podemos decir de un otro que se ubica en una buena posición. Del lado de Freud podemos decir ese otro será aquel que salva del desamparo inicial, ¿no? Ese desamparo con el que llegamos a la vida y que hay un agente, dice Freud, que, ¿no? que se convierte ahí, se constituye ahí en quien acompaña a a quien le transmite, primero baña con su deseo, con su interés y demás, pero además va transmitiendo, acompañando a ese niño a poder constituir el objeto, a poder constituir el mundo real y demás. Si existe ese otro bien posicionado, también lo que va a transmitir ese otro es la prohibición del incesto. ¿Sí? La prohibición del incesto es una ley, una legalidad, que de nuevo no viene solo del padre, como nos hicieron creer, viene del otro, sea quien sea, ¿sí? Cuando digo que como nos quisieron creer es porque, bueno, claramente hay un punto de heteronormatividad y de posición patriarcal de los fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Esta cuestión de que la ley viene del padre. No, la ley no viene del padre. La ley viene de que en el otro materno haya terceridad y también de cualquier tercero que forme parte de ese grupo familiar, ¿no? En las parejas de dos mujeres no hay un padre y hay la ley. Esto ad hoc, pero como soy feminista, no puedo dejar de decir. No puedo dejar de, psicoanalista y feminista, no puedo dejar de quejarme de la heteronormatividad del psicoanálisis. Pero bueno, más allá de eso, ese otro materno, bien ubicado, va a transmitir, entre otras cosas, la prohibición del incesto y demás, y entonces se van a ir generando en el niño tiques, ¿no? Los diques, vergüenza, pudor, culpa, vergüenza, pudor, culpa, miedo, asco, ¿sí? Entre otros, que son esos momentos en que uno ve que niños y niñas de no tener ningún problema de andar por allí desnudos empiezan a cubrirse o que empiezan a buscar cierta intimidad y que eso se ve naturalmente si uno observa niños y niñas. Bueno, y con esos diques también tiene que ver el velo. Es decir, ¿qué es el velo? Que el mundo, el adulto, esos adultos primordiales, ¿sí? puedan constituir un velo, y que digamos, su sexualidad, su vida, todo lo que le tiene que ver con la adultez, esté velado para esos niños o niñas. ¿Sí? Velado no es oculto, velado es que haya una cortina entre ellos, entre su hijo o hija y ellos. Por supuesto, todo esto hay que pensarlo simbólicamente, ¿no? Pero bueno, dice Lacan en La función del velo. ¿Qué puede materializar para nosotros, de la forma más clara, esta relación de interposición por la cual aquello a lo que se apunta está más allá de lo que se presenta? Sino una de las imágenes verdaderamente más fundamentales, dice Lacan, de la relación humana en el mundo, el velo, la cortina. Seminario 4, como les digo. Y sigue. Puede decirse incluso que al estar la cortina, lo que se encuentra más allá como falta, es decir, la falta originaria, ¿no? De la falta que nos constituye, tiende a realizarse en la imagen. Sobre el velo se dibuja la imagen. Esta y ninguna otra es la función de la cortina, cualquiera que sea. La cortina cobra su valor, su ser y su consistencia precisamente porque sobre ella se recorta la ausencia. Es decir, cuando él habla de lo que está más allá y demás, está hablando del objeto A, lo constitutivo, la falta radical, ¿sí? ¿Cómo se podría vivir si todo el tiempo estuviéramos viendo la falta radical? ¿Cómo, cómo se podría vivir si todo el tiempo estuviéramos viendo, ¿no? Esta cuestión de la castración, ¿ah? Se necesita un velo para armar una vida. Ese velo
tiene que ver con el fantasma. Lo repito, sobre el velo se dibuja la imagen y eso es el fantasma. El fantasma, si todo va bien, como digo, se constituyó sobre ese velo, que vela la falta, porque si no, no se puede. ¿No? Entonces, como les decía recién, cuando se va constituyendo será un velo, una cortina muy gruesa. Papá me quiere así, mamá me quiere así, yo tengo que ser. Después vamos a ver algún ejemplo, pero yo tengo que ser eso para el otro, ¿sí? Después, en los tiempos constitutivos, vendrá otro momento, pero en el principio es eso. Yo tengo que ser eso, yo tengo que ser buena, yo tengo que ser insignificante, yo tengo que ser malo, yo tengo que ser... Puede ser la cantidad de cosas que ese otro de alguna manera, con su transmisión, digamos, y en esa cosa de la incertidumbre, le haya hecho decir a ese niño, eso tengo que ser. Em, entonces, el fantasma es velo, pero con la opacidad, por eso hablo de cortina de brocato, con la opacidad de la captura, de la alienación al otro, ¿sí? Lacan en ese sentido en algún momento va a comparar fetiche con, eh, con fantasma, ¿no? Porque dice, bueno, de alguna manera el fetiche también viene a tapar, para decirlo de algún modo, la castración, ¿no? ¿Se acuerdan del fetiche? Por supuesto, en el artículo El fetichismo, Freud lo, no quiero decir reduce de ninguna manera, pero lo deja allí en la cuestión de lo sexual, ¿no? En lo que va a decir es que el objeto fetiche es ese que se ve inmediatamente antes de haber visto, digamos, la ausencia de falo en la madre. Por supuesto, ya ahí de vuelta tengo mis diferencias con el enorme Freud, ¿no? Digo, porque en realidad castración va mucho más allá de eso y porque por otro lado, la madre o la mujer no tiene por qué tener pene. Es decir, todo tiene que ver con la concepción heteronormativa, ¿no? Pero más allá de eso, sí con la castración. Es decir, Freud lo deja en el terreno de la sexualidad. Lacan lo va a extraer de ahí y lo que va a decir es que un fetiche viene de alguna manera a constituirse en una salvaguarda contra la castración, ¿no? O sea, y todo esto lo subsume a un mecanismo de defensa que conocemos, que en Freud está ligado a la perversión. Hoy sabemos que no necesariamente es a la perversión, pero sí a una posición perversa, que es la renegación. ¿M? Donde en la renegación, ¿qué se dice? Como bien lo dijo Octave Manoni. Bueno, ya lo sé que no puedo tal cosa o que tal cosa está mal o que tal cosa no, y otra cosa, pero aún así lo hago, ¿no? Bueno, eso es una posición frente a la castración. Lacan va a decir, no, no, ojo, el fantasma no es lo mismo que el fetiche, porque el fetiche coagula. Mientras yo tenga este objeto fetiche, ¿sí? Yo puedo renegar de la castración. ¿M? En cambio, el fantasma tiene otro estatuto, que es velo que cubre la ausencia. No es un monumento renegatorio de la castración. También es una manera de vérsela con la castración, todos y todas nosotras, ¿no? Y más en la constitución subjetiva. Pero no al modo de este objeto compacto, este me da posibilidad de renegar de la castración. Es un velo que recorta la ausencia, es decir, algo de la ausencia ahí está absolutamente claro. Claro, pero velado. En los pliegues de ese velo se perfilan esos huecos por donde repta el vacío, la ruptura, lo disarmónico, aquello que al ser y ansia, digamos, al ser de alguna manera fisura de lo compacto, intenta velar, ¿sí? La castración, pero dando cuenta de la ausencia. Entonces Lacan va a decir en algún momento que la fantasía es el sostén del deseo, ¿sí? Ahí utiliza fantasía. Claramente tenemos que pensar que la fantasía tiene todo que ver con el fantasma, pero el fantasma de vuelta se convierte en algunos de esos, eh, podríamos decir, de esas construcciones, ¿no? Que son como los pilares sobre los que después se sigue asentando
la construcción de la subjetividad en su punto de alienación al otro. ¿Ah? Fantasías podemos tener muchas, fantasías, 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 pero esas fantasías remiten a ese fantasma. Em, Representa entonces también al mismo tiempo, así como decíamos recién, así como es una imagen, también es la ausencia. ¿M? Siempre la ausencia velada. ¿M? Por eso es interesante pensar y analizar por qué, si la fórmula del fantasma es sujeto tachado, lo Assange A, ¿por qué se dejó al fantasma siempre en ese terreno de lo malo? Digo, por supuesto que es la captura fantasmática, por supuesto que es mi alienación al otro, pero es lo mejor que me puede pasar. Después de ahí tengo que salirme, ¿sí? Entonces, volviendo a los tiempos constitutivos y para después entrar más en una cuestión más lógica, en ese que quiere el otro de mí, yo constituyo una base de, de mi subjetividad, pero de mi subjetividad alienada, ¿sí? Porque cuando pensamos sujeto, si no parece ser que solo somos sujeto cuando hacemos algún acto subjetivo, cuando no, en algún insight, en análisis, ahí solo está la verdad del sujeto. No, el sujeto es todo, también el que el construyó el fantasma. Claro, en otra posición. Ahí podríamos decir que cuando se construye el fantasma, el sujeto es por advenir, ¿no? No está todavía en una posición, digamos, subjetiva de registro de su verdad, de quién es más allá del otro. Tampoco podría estarlo en los primeros tiempos de la vida. ¿M? Entonces, alienación-separación, dice Lacan, ahí tomo el seminario 11, alienación-separación, ¿ah? ¿Qué quiere el otro de mí primero? Y después, si todo va bien, insisto, y si todo va bien quiere decir si ese otro sigue ubicado en una posición que me propicia espacio y me propicia lugar para ser, de alguna manera podré instalar otra pregunta, que es, ok, me quieres así, de esa manera, pero ¿podés perderme? ¿Puedo ser otro o de otra manera y vos vas a seguir amándome? ¿O no me podés perder? Esto que parece que estamos hablando de los inicios de la vida, lo que se juega en muchísimos momentos de la vida. A cualquier, digamos, cualquier persona se le juega un montón de momentos de la vida esto, ¿no? O sea, sí, bueno, entonces vos me querés y formo parte de esta pareja y somos una pareja si yo soy así. Pero si yo muestro que no, esto no soy, vos me podés querer. Las capturas, digamos, absolutamente imaginarias y a veces enloquecedoras en las relaciones de pareja, tienen mucho que ver con esto. ¿Ah? ¿Puedo correrme de ese lugar en el que en un primer momento vos creíste que yo estaba? Por ejemplo, para decirlo, pero lo digo en el terreno de la pareja como puede ser en cualquier relación humana o en situaciones laborales, digamos, de esto, de relaciones de amistad. Digamos, el otro nos espera en un lugar. Nosotros empezamos a mostrar que no es tan así, que estamos en otro lugar. ¿Puede soportarlo el otro? ¿Yo me animo a irme de ahí? Bueno, todo eso tiene que ver con esos primeros movimientos, alienación, separación. En la alienación se constituye, de alguna manera, en los meandros de los intervalos del discurso del otro, se constituye el fantasma, ¿sí? Y desde ahí va armando la infancia y la adolescencia su lugar en el mundo. Ahora bien, ya en la misma infancia, el sujeto, por advenir, va realizando movimientos. ¿Qué es el Fordá si no? ¿Mm? El Fordá justamente es jugar a perderse para el otro. Y un montón de juegos que tienen los niños, ¿no? Un montón de juegos. Bueno, el cuco, acatá, jugar a desaparecer, el tirar los bebés un montón de veces los objetos al suelo para que uno se los levante, ¿no? Y de alguna manera mostrar algo de esto de yo puedo, digamos, ¿no? Hacer algo que a vos te disgusta, pero y además la mentira en la infancia, la mentira que a veces, yo a veces, bueno, ustedes saben que estamos en un tiempo, como bien dice Dawan, François Dawan tiene una frase donde dice que estamos en un tiempo donde la joven neurociencia
intenta querer demostrarnos que todo lo explica, ¿no? Y que entonces el viejo inconsciente tiene que decirle, no, no todo se explica por allí. ¿A qué me refiero? A que estoy escuchando en supervisiones, no de parte de los colegas, sino de los casos que le llegan, que hoy por hoy se medica la mentira infantil. Es decir, a un niño o niña que miente, se le pone trastorno oposicionista, ¿no? Se le pone trastorno de no sé cuánto, porque vieron que para el DSM cantidad de trastornos nunca les alcanza, hay que abrir DSM número 1000 porque no les alcanza, y desde ese lugar se medica lo que es absolutamente normal y no solo normal, constitutivo. Qué bueno que un niño mienta. Para mí es una señal de subjetividad que un niño mienta. Sin embargo, parece ser que desde cierta lectura que el niño mienta es patológico. Obvio que cuando nos mienten como padres y madres nuestros hijos, obvio que nos va a jorobar que nos mientan, ¿sí? Pero es una señal de salud que un niño arme una mentira. De alguna manera está tratando de salirse de esa captura fantasmática. Bien. Ahora entonces, en la lógica del fantasma, Lacan es taxativo en una cuestión, y lo voy a decir con una cita de él. Fundamentalmente, hay que pensar el fantasma en su lógica, no solo emparentarlo con el dominio imaginario. No olviden que su fórmula está el objeto A. ¿Qué quiere decir con esto? Que no nos tenemos que, cuando recibimos un paciente, quedarnos escuchando a ver si la mamá, el papá, qué tal cosa y que le dijeron, entonces él es el niño que... Sí, todo el texto está y lo escuchamos, pero lo que tenemos que tratar de leer es cuál es la lógica de ese fantasma. ¿En qué lugar se puso ese sujeto para el otro? ¿Qué implica ese lugar? ¿Cuál es la lógica? Pensar entonces la lógica del fantasma, es decir, la relación de ese individuo con completar al otro, porque eso hace el fantasma, ¿verdad? Y no quedarse en la narración o el enunciado. El fantasma mismo entonces es una construcción. Y por tanto, buscar la lógica de esa construcción y no su relleno, eso no quiere decir que no nos cuenten, digamos, que no veamos el texto del fantasma, pero que pensemos la lógica. ¿Cómo se ubicó? ¿Cómo se puso? ¿Cuánta consistencia le dio a lo que el otro, a donde el otro le ubicaba? Como me dijo un paciente mío una vez, paciente adulto ya, pero hablando de su infancia, ¿no? Y de cosas que le pasaban en la adultez, donde le costaba mucho salir de una posición muy superyoica, muy exigida, de estar todo el tiempo pensando si hacía bien o mal su trabajo, de estar todo el tiempo muy agotado con las responsabilidades, cuando empiezo a meterme en los meandros de lo que le transmitió el otro y todo esto, me dice, me vino una imagen, entonces me cuenta que a sus 4 años, digamos, sus papás se habían separado cuando recién había nacido, entonces a los 4 años, la mamá que no tenía nadie con quien dejarlo, y no estamos juzgando a la madre, por favor, pero la realidad es que la madre le decía, voy a tal lado, voy a hacer una compra a los 4 años, vos quedate quietito, quietito, quietito en esta silla. Y lo ponía en una silla. Entonces él cuenta que él se quedaba quietito, quietito, quietito en esa silla. Ese chico no estaba bien. O sea, y no es que yo hubiera querido que abriera la puerta, saliera o se pusiera en riesgo, pero la realidad es que ese chico ya estaba armando una posición de muchísima, demasiada complacencia al otro. Bueno, quietito, quietito, quietito. Y me decía, a veces yo tenía ganas de orinar, tenía ganas de hacer pis y no me movía de esa silla. Bueno. Ahí podemos tomar, ¿no? El fantasma, la captura, es decir, quietito, 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 y cumpliendo con lo que el otro me dice. Ahí está la opacidad, la compacidad. Entonces, lo importante era ubicar, no tanto que la madre no podía, pobre mujer, dejarlos, bueno, todo lo que podía haber alrededor de toda esa historia, que eso también se toma, pero sino, ok, él fue absolutamente obediente de lo que el otro decía
Y entonces la lógica de ese fantasma es que él está ubicado en una posición de obediencia para ese otro, ¿no? Que quedó coagulado ahí, quedó inhibido ahí. No pudo, ni en ese momento ni después, ejecutar con cierta naturalidad el puedes perderme. Bueno, entonces, leer la lógica del fantasma podemos hablar desde distintos ángulos, ¿no? Fantasma y pulsión, fantasma y síntoma, fantasma y estructuras o posiciones subjetivas. Yo prefiero pensar el fantasma en la transversalidad de la estructuración, ¿no? De esto de la estructuración de la infancia y adolescencia. Pero pensar en la construcción del fantasma y en la operatoria a lo largo de la vida y en qué significa atravesarlo, no es quedarnos en fantasma, pulsión, fantasma, síntoma, sino que es mucho de lo que hacemos en la clínica con niños y adolescentes, ¿no? Ver, bueno, en qué lugar constituyó esa respuesta o cómo constituyó esa respuesta a lo que el otro quería de él o ella, y ver después los movimientos que pudo o no pudo hacer en relación a ese fantasma, que llegada a la adolescencia vacila, y por fortuna vacila. En, también la vacilación del fantasma es un enunciado que muchas veces se lee como, ah, le vaciló el fantasma. Mirá, muchas veces vacila el fantasma a lo largo de la vida, ¿no? Digamos, tal vez sería terrible que fuera quietito, quietito, quietito y no vacilara nunca. Tampoco hay que leerlo como algo catastrófico. Dependerá de cómo, de las herramientas que tiene ese sujeto para hacer frente a esas vacilaciones. Ustedes saben que me dedico mucho a clínica con adolescentes, sobre todo a escribir sobre clínica con adolescentes y a hacer docencia. Em, en la adolescencia, a mi entender, hay como dos grandes momentos de vacilación fantasmática. Una es el pasaje, poniéndolo en escuela, digamos, en el derrotero escolar, hay muchos niños que ni siquiera pueden tener eso, ¿no? Y adolescentes, pero bueno, pensemos en la escuela. La pubertad es un momento de vacilación fantasmática, ¿eh? El cuerpo absolutamente conmovido por cambios que son, digamos, estremecedores y que siempre se ligan a lo sexual y no es solo en lo sexual, ¿sí? También cambios de talla, ¿no? ¿Por qué surgen en ese momento? Yo los llamo brotes. Yo digo que esos dos momentos de vacilación fantasmática, la pubertad y la salida del secundario, para decirlo de alguna manera, a los 18 años, son dos momentos de brote, porque no hay que tener miedo a la palabra brote, porque brote, primero que brote no es siempre brote psicótico, y segundo que tampoco hay que tenerle miedo a la palabra brote psicótico. Pero bueno, brotes dentro de la neurosis que traen un montón de síntomas y ya los veremos en la articulación, y que lamentablemente de vuelta son codificados, son medicados y que son absolutamente normales. En la pubertad surgen cantidad de síntomas por justamente este tembladeral que implica el cambio físico, hormonal, físico y demás, pero no solo eso, sino también cómo es mirado por sus otros. A ver, yo creo que a cualquiera de nosotros nos deben haber dicho en la pubertad, qué grande está esta chica, qué grande está este chico, cómo creció, uy, no, pero no lo reconozco. Son frases que dicen las tías, son frases que dice la vecina o el vecino, digamos, y son frases que dan cuenta de algo que es muy real. De repente, de un cuerpo niño, de repente irrumpe una altura, un desarrollo, el cambio de voz, ¿no? Que no es una cosa menor, el cambio de voz, bueno, tantas cosas. En ese momento es un momento de vacilación del fantasma, ese qué quiere el otro de mí y yo, ¿no? Si ya pude instrumentar algún puedes perderme, puede ser que llegue mejor a la pubertad, pero si todavía quedé muy, muy en el quietito, quietito, me va a ser más difícil la pubertad. Y después, la otra gran vacilación, y lo deben ver en sus pacientes, en general los momentos en que más consultan, nos consultan a los analistas, los adolescentes, son la pubertad o la salida del secundario. En la salida del secundario, para decirlo así, insisto, a los 17, 18, 19 no hay una edad, es ese tiempo donde hasta ahora la condición esta de
alumno, de estudiante del secundario que me lo manda a hacer mamá y papá, ponele, termina. Y lo que yo decida a partir de ahora ya será decisión mía, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando no hay padres y madres que siguen queriendo decidirle la vida a los hijos, pero será decisión mía. Perdí mi condición de alumno, perdí mi condición de estar allí porque el otro me puso allí, tengo que elegir. Era muy común que cuando había el servicio militar obligatorio, hubiera muchos brotes en la colimba, en el servicio militar obligatorio. Para quienes son de otros países, bueno, esto de tener una formación militar, interrumpida la vida durante un año y tanto, haciendo una formación militar para el servicio del país, era algo más o menos así. La realidad es que eran chicos de, bueno, muchos de esos chicos murieron en Malvinas. Eran chicos que a los 18 años quedaban paralizadas lo que quisieran seguir haciendo porque tenían que cumplir con ese servicio militar obligatorio. Por fortuna no lo tenemos más y ojalá que no se le ocurra a algún desvelado volver a ponerlo. Pero más allá de eso, ¿qué pasaba en ese momento? Que abruptamente ese muchachito, con su subjetividad en ciernes y con su fantasma, digamos, que creció dentro de una familia, más o menos cuidado, no importa, pero con un orden familiar y una cosa familiar y demás, ¡pum! De repente iba a parar a a una situación militar muy dura, muy drástica, muy todo lo demás. Bueno, había muchísimos brotes psicóticos en ese momento y también brotes de los otros, y muchos brotes psicóticos, o que habrán sido llamados brotes psicóticos, no eran brotes psicóticos, ¿no? Sino que eran brotes. Pero aparecen, ya lo vamos a ver, un montón de sintomatología. Vacila el fantasma, es decir, vacila eso que construí, vacila. Es decir, vacila, ¿qué quiere decir? Y que de ese texto que construí, que tenía más o menos una certidumbre, de repente todo cambió o va cambiando y yo ya no sé cómo. Entonces no es mala la vacilación fantasmática, dependerá de las herramientas que tenga el sujeto, de cuál bien posicionado haya estado su otro y cuán bien se haya armado esos primeros tiempos de la vida para que pueda sostenerlo mejor o peor. Bueno, para dar un ejemplo de alguien que para mí es el máximo del máximo del máximo en lo que hace a la música y que hoy está cumpliendo años, Charly García. Charly García tenía, yo siempre digo que tengo solo dos fanatismos, River y Charly. Disculpen los de Boca, los de otros clubes, pero esto es así para mí. Eh, bueno, Charly, digamos, en la colimba, no solamente se brotó, y él dice que no se brotó, sino que se brotó para poder irse, sino que además hizo una canción maravillosa, Botas Locas. O sea, se dan cuenta que de acuerdo a los recursos que tenemos, y no se trata, porque por supuesto, y con toda la admiración que le tengo y el respeto, Charlie no era que tenía la estructura más redondita y obsesiva, pero sin embargo, miren cómo tuvo recursos para salirse de ese lugar y además para escribir una canción. Bueno, eso lo hacen los genios nada más, pero digo, ¿sí? Depende de los recursos. Bien, en la infancia el otro consiste. Creemos en los Reyes Magos y nos transmitieron eso. El otro consiste. Esperamos al ratón Pérez, le preguntamos a mamá y a papá y nos quedamos tranquilos en general con lo que mamá y papá dice sobre algo. Eso es consistencia, ¿no? Bueno, el otro, a medida que avanza la adolescencia, va perdiendo consistencia en el mejor de los casos y por lo tanto, va a empezar a vacilar ese fantasma. Que vacile el fantasma no quiere decir ningún atravesamiento, ni quiere decir que el sujeto, no sé, se desmorona, quiere decir que se conmueve. Eso. Lo que define al niño tal vez sea su necesidad de que el otro consista. Lo que define al adolescente, en todo caso, es que el otro empieza a deconsistir. Aún así, no se olviden que Freud muy sabiamente decía que la neurosis era siempre infantil. ¿Y por qué? Justamente, y pensándolo en términos lacanianos, porque en la neurosis el fantasma consiste. Estoy atrapado en eso. Quietito, quietito cuando era niño y de adulto, no, porque no llego y la facultad y no voy a poder y no, y entonces si me agarra gastritis, si me agarra esto y me agarra lo otro, porque entonces no llego, lo hice mal, ¿no?
El fantasma es siempre de lo infantil, para decirlo así, en estos términos de sometimiento al otro, y para Freud la neurosis era infantil. Decir que el fantasma está en construcción no implica no leer también, como os decía hace un rato, los movimientos que en la infancia se van dando, los Fordá que ejecuta el niño para conseguir una posición menos coagulada en ese fantasma. Y los analistas que hemos trabajado con niñes o con adolescentes, tenemos que acompañarles escuchando sus síntomas como corte con el otro, y eso lo vamos a ver la vez que viene, y también escuchando todo esto como producción subjetiva. El fantasma en todo su recorrido es esencial en la infancia y en la adolescencia, vacilando en la adolescencia, conmovido ya, con posicionamientos diferentes, pero donde el otro con mayúscula aún existe, y esto no me canso de repetirlo, porque a veces escucho que un adolescente no necesita a su otro, y esto es una barbaridad y trae muchas cuestiones nefastas. El lugar del otro va a tener que ir cambiando, ¿sí? Es decir, en lugar de que todo lo haga por el niño, cada vez tiene que hacer menos y tiene que estar cerca, pero no es que no tiene que estar. En la adolescencia aún el otro consiste, y no solo porque pague las cuentas, o pague la maestra, la profesora de inglés, o pague el club de fútbol, consiste, y es necesario que aparezca en esa consistencia, de otra manera que la infancia, ¿no? Pero tiene que consistir, si no, ¿a quién le haría su separar y alienación, separación? ¿A quién le haría el puedes perderme, ¿no? El adolescente. Em, el fantasma siempre está enmarcado, dice Lacan. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene velo, que es una imagen, que es del orden de la imagen, perdón, no que es una imagen, que es del orden de la imagen, ¿sí? Y que por supuesto necesita de eso, que el otro haya favorecido para que tenga un marco. Es decir, hay muchísimos ejemplos, pero bueno, que por ahí les doy después algo de esto, ¿no? Lacan entonces va a hablar de estos tiempos de alienación-separación en el seminario 11, las dos operaciones de la constitución subjetiva. Cito a Lacan. La alienación consiste en ese vel, en este caso no es velo, sino el vel es el operador lógico, en ese vel que condena al sujeto a no aparecer más que en esta división que acabo de articular suficientemente, al decir que si aparece por un lado como sentido, ¿sí? Es decir, agarrado a, por el otro aparece como afánesis, es decir, lo que puede soltarse de ahí. Em, Bien, y otra frase, la que les mencionaba hace un rato, en los intervalos del discurso del otro. ¿Qué quiere decir que haya intervalos del discurso del otro? Que el discurso del otro no sea monolítico, que el discurso del otro permita que haya intervalos. ¿Qué es un intervalo en el discurso del otro? Un padre que dice, no sé, o una madre que dice, no sé, o una madre que se muestra frágil, o un padre que se muestra con algún problema, o un padre que ante algo que le trae un hijo le dice, no, eso no, ¿sí? Pero a su vez se nota su duda. Es decir, intervalo es que el discurso del otro no sea monolítico. En los intervalos del discurso del otro surge la experiencia del niño, algo que es radicalmente señalable. Me dice esto, pero ¿qué es lo que quiere? Y ahí aparece la respuesta, ahí aparece el fantasma. El deseo del otro, aprendido por el sujeto en lo que no se coge, dice Lacan, en las faltas del discurso del otro y todos los por qué del niño, dan testimonio menos de una avidez por la razón de las cosas, que constituyen una puesta a prueba del adulto. Un ¿por qué me dice esto? Siempre resucitado de su fondo, que es el enigma del deseo, ¿no? Porque claramente esto tiene todo que ver con la estructuración del deseo. Yo les traje tres ejemplos, digamos, por supuesto que para nada es contar toda el curso de un análisis, ni ahí, solamente de cómo aparece. Recién les dije uno, ¿no? Quietito, 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 como símbolo de ese atrapamiento fantasmático, pero recordé algunos otros. Supongamos que la llamamos María. María, cuando me consultaron hace muchos años, siempre trato, generalmente cuando doy una charla o además que sean pacientes de hace muchos años, hoy hombres y mujeres adultos,
si atendía adolescentes y niños, si de ellos se trata. Y, y bueno, por supuesto, disfrazando como hacemos todos los analistas cuando hacemos transmisión, ¿no? Pero María, 8 años cuando llega a análisis. Y es muy interesante para pensar esto, más o menos 11 cuando terminó. Es interesante para pensar esto del fantasma, cómo viene presentada por su mamá. Cuando la mamá viene, me dice que la trae porque María es mala. El significante es mala. Me lo dice la madre así, primera entrevista. Le pregunto qué es ser mala, qué quiere decir con mala, qué sería decir que María es mala. Y la madre empieza a hablar de todas las travesuras terribles que hace María y que es terrible y que es, bueno, ¿no? Y que hace esto y que hace lo otro y que me llaman todos los días del colegio y que esto y que el otro y que lo, bueno, terrible. Recibo a María, una niña preciosa, preciosa en muchos aspectos, no estoy hablando de lo físico solo, una chispa en la mirada, pero cierto que es sumamente hiperactiva y además con todo el tiempo buscando, y ahora lo voy a decir ya como la construcción a la que arribé, todo el tiempo buscando que el otro la mire mala, haciendo cosas todo el tiempo para ser mirada mala. Yo de este caso, por si les interesa, escribí en un libro hermoso de Rebecca Hiller que se llama Niños y Analistas en Análisis, donde me invitó Rebeca a escribir un capítulo y ahí escribí de este caso. Pero porque ahí hay, bueno, dibujos y cosas que tienen que ver con lo que fue pasando. Pero lo fundamental, mala, 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 mala. Y María en el consultorio hacía todo para que yo la vea así, la mire así. Entonces, por ejemplo, yo tenía un cuadro grande así, muy lindo, ¿no? La reproducción de Dalí. Y María, cada sesión, durante bastante tiempo, venía y agarraba algún objeto de arriba de mi escritorio y hacía como que iba a tirarlo para romper el cuadro, ¿sí? Por ejemplo, me acuerdo de eso, pero había muchas otras cosas más que hacía. Bueno, fuimos trabajando, trabajando. En la historia me encuentro con que su padre había vuelto recién de una ausencia muy larga, de una ausencia de 6 años, ausencia larga, ¿no? Donde en esos 6 años, es decir, desde los dos de María, María no había sabido nada de su padre. Su padre estaba de viaje, le decía a su mamá. Bueno, evidentemente el padre no estaba de viaje, estaba en otra situación que tenía que ver con portarse mal, para decirlo de alguna manera. Y había retornado. Y desde que había retornado, se había puesto más mala María. La mamá de María me hablaba de ella como la nena más mala del barrio, ¿sí? A su vez, cuando empiezo a poder armar transferencia con María, cuando María se da cuenta que no la miro siempre mala, que le digo no a un montón de cosas que intentaba hacer en el consultorio, pero que ese no era desalojante, me dice en una sesión, así de la nada, estaba pintando, no sé qué estaba haciendo. Pintar, para que María pintar era que me ensuciara toda la mesita, ¿no? Porque era, bueno, me dice mientras pintaba, papá es malo, le pega a mamá. Entonces yo le digo, eso es malo, eso es muy malo. Que papá le pegue a mamá es muy malo. Bueno, voy a cerrar un poco el relato diciéndole lo siguiente para que veamos lo del fantasma. María empieza con el tiempo de análisis y un montón de cosas, y esto de ubicar quién es el malo y qué pasaba y por qué la mirada mala y demás, que eso está en el libro y demás. María empieza a comportarse distinto. María empieza a estar mejor en el colegio, empieza a tener menos líos, empieza a estar distinta. Un día llega la madre con María a la mano y la veo a la madre muy enojada, ¿no? Y le digo, hola, ¿no? Saludo y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué tanto enojo? Y la madre me dice, no, no, yo ya sé que estuvo mejor este tiempo, pero ¿te das cuenta que ella es mala y que no puede dejar de ser mala? Entonces le digo, ¿qué pasó?
¿no? Como para que digas esto. Me dice, mira, íbamos cruzando la calle y nos cruzamos con la señora tal, que es una vecina a la que siempre vemos desde que ella es chiquita, y jamás ella la saludó a la señora. Y hoy íbamos caminando y la mira la señora y le dice, buenos días, Rosa. Yo me quedé impávida esperando que me dijera dónde estaba la maldad. Entonces la miro a la mamá y le digo, ¿y qué es lo malo en esto? Ay, Gabriela, ella no saluda así, se estaba burlando. Bien, entonces ubiqué. Por supuesto que intervine en ese momento y le dije que de ninguna manera me parecía eso. La miré a María y le dije, qué bueno, María, que saludaste. A tu mamá todavía le cuesta, ¿no? Moverse de esto de que vos haces muchas cosas malas. Ya esto va a cambiar. Por supuesto, entrevista a la madre, todo lo demás. ¿Qué pasaba acá? Fantasma, acuérdense. Por alguna razón, este papá malo había armado, o sea, la madre de María había armado algo de fascinación con lo malo del papá, ¿sí? No estoy hablando de masoquismo femenino, de ninguna de esas cosas, de esas cuestiones, por favor. Estoy diciendo que había armado ahí, ella estaba capturada mucho por eso. Cuando su marido le falta todo ese tiempo, ubicó lo malo y la mala en su hija. De alguna manera, el lugar de la mala lo tuvo que ocupar María. La mirada mala era la madre mirando la mala y María no se podía correr de ese lugar. Bueno, finalmente se fue corriendo, pero le costó mucho a la madre poder verla desde otro lugar. Otro caso muy, muy, muy rapidito y también que tiene que ver con lo mismo, con ver esto de qué quiere el otro de mí. Ahí me pongo, me traen una vez a un puber de 11 años que también era tremendo en el colegio, situaciones más graves que la de María, tremendas y demás. Bueno, em, incluso tenía, digamos, lastimaduras en el cuerpo por las cosas los lugares donde se metía, las cosas que hacía y demás. Bueno, pegué mucha onda con este nene de entrada, fue muy lindo laburar con este nene y nada, y empezó a poder decir muchas cosas en relación a lo que pasaba, pero la clave de por qué él tenía que ocupar este lugar me la dio la madre, casi al principio de las entrevistas. Cuando la entrevisto una vez y, y me dice, eh, me habla de Juan, me habla de Juan y entonces yo le estoy preguntando por Juan y por todo lo demás, pero también le estoy preguntando algo que hago mucho, preguntar por cómo fueron ellos a la edad que tenía Juan, ¿no? Cómo era ella, cómo era su vida, cómo era su relación a lo que los otros le pedían, ¿no? Toda la cuestión de pensar también que había armado la madre, ¿no? Entonces, cuando le consulto con esto me dice que ella siempre fue una muy buena alumna, y incluso me dice tanto, y se angustia, que un año que no salía abanderada, salió abanderada otra chica, me enteré en el momento en que nos dieron la bandera y yo me desmayé, ¿sí? Este era el ideal de la madre. O sea que ella fue siempre la niña aplicada que cumplía con todo la banderada. Entonces le digo, hablábamos de las cosas que hacía Juan cuando era chiquito, ¿no? Más chiquito, y me dice, no, bueno, es que Juan siempre fue terrible. Es decir, no estoy hablando de lo que dijo, estoy hablando de la enunciación, de la manera que lo dijo. En la manera que lo dijo yo pude escuchar que esa madre gozaba con que su hijo hiciera la desobediencia que ella no había podido hacer. El niño estaba atrapado en el lugar en el que el otro lo quiso poner. Vos portate mal como yo no pude. Son dos ejemplos, hay muchos y podemos la vez que viene seguir dialogando sobre ejemplos y muchos en la adultez, ¿no? Esos casos donde alguna paciente o algún paciente no puede salir del em, para mí eso no es, nunca voy a tener suerte en la vida, no voy a poder, yo no puedo, a mí nadie me elige. Esos constructos fantasmáticos de una rigidez difícil de horadar, ¿no?
Y cierro con esto. Siempre lo digo. Si ustedes piensan recuerden el cuadro de doble entrada que hace Lacan en el seminario 10: inhibición, síntoma y angustia. Él, él hace dos vectores, ¿no? Uno es de la complejidad, sí, del conflicto, y otro es de la movilidad, ¿no? Mayor movimiento, de menor a mayor movimiento, de menor a mayor complejidad. ¿Para quién? Para el yo. Entonces, la inhibición es lo que está en el vértice, es lo de menor movimiento y menor complejidad para el yo. Ese es el fantasma. Quien está coagulado, el fantasma, coagulado, coagulado, quietito, quietito, no tiene problema, está respondiéndole al otro. Por eso el síntoma es un avance, que evidentemente lo vamos a ver la vez que viene. El síntoma es un logro, porque con el síntoma rompí la vitrina de la inhibición. De alguna manera me estoy saliendo del fantasma, incluso aunque sea un síntoma que me deja quieto también, pero de alguna manera estoy preguntándome algo, ¿qué carajo me pasa? Y el otro se pregunta, ¿qué le pasa? Hora del saber del otro. Entonces, nunca el síntoma es algo a desterrar. Es un elemento, cuando yo recibo un paciente que tiene un síntoma, me pongo contenta. Bien, o sea, bien, pudo construir esto. Vamos a ver qué hacemos con esto, ¿sí? Entonces, fantasma es inhibición, es coagulación, es quietud, pero también es necesario, porque si no, no había constitución subjetiva. Yo dejaría acá, Lau, porque tenemos 15 minutos y si tienen ganas, dialogamos. Si Bueno, no, Gaby, me parece perfecto. Aquel que quiera hacer una pregunta, directamente abre el micrófono y la puede hacer. Como sé que va a haber un montón de preguntas o comentarios, antes me gustaría, si estás de acuerdo, compartir tu mail en el chat de Zoom, por sí, si dale. surge alguna consulta o comentario luego, más allá de que nos queda, por supuesto, un segundo encuentro. Así Sí, que, bueno, me muteo y si quieren pueden dale. levantar la mano, directamente abrir el micrófono y hacer la consulta. Acá estamos. Juguemos un poco, descontracturemos. No tiene por qué ser una pregunta, ¿eh? También puede ser un comentario de algo que les haya sonado en la clínica, parecido, que seguramente lo hay. Quedaron quietitos, quietitos, quietitos. Ahí levantó la mano, ahí levantó la mano. Sí, sí, te estoy viendo, sí, sí, sí. Samsung CMAO. Sí, desmuteate. No te escucho, pero estás muteada. Ahí está, Hola Gaby. ahí está, Hola ahí está. Gaby, Hola, hola, ¿qué tal? vos fan de River, yo fan tuya, bueno, en otro momento te lo diré. Eh, no es una pregunta, pero sí esto me intriga del tema de la inhibición con respecto a el síntoma, es como esa sustancia gozosa que uno como que en un momento ya tanta repetición, vas viendo que como que el paciente o el hablante o el sujeto que viene con esa repetición continua y que goza de eso, ¿no? Porque se nota y que lamentablemente está captado por eso, esa gran inhibición, en ese pequeño movimiento, la intervención, cuando vos, si alguna vez, no sé, esto, soy muy primeriza en esto, ¿eh? Ay, no, Pero la, dale, inter, ¿qué importa? Todos somos primerizos, por suerte. pero Sí, la dale. intervención, cuando vos ves que el sujeto está sufriendo en demasía, como te pasó a vos con esta niña diciéndole, no, vos no sos mala. O sea, poner en palabras pequeñas frases y ves que el sujeto cambia. O sea, eso en el análisis yo lo veo como algo productivo, porque hubo un pasaje, digamos, ¿no? El acting out, porque vienen con acting out, o sea, demostrando que algo sucedió. Hay una escena que cuando la persona la repite mucho es porque algo te quiere mostrar. Sí, Alguien no hizo algo. sí, Entonces, o sea, eso es lo que yo digo, como que en la inhibición
uno puede interactuar, digamos, o posicionándose en esa mirada, en esa voz, en ese objeto, por lo menos para sacarlo un poquito de esa angustia, que después lo vaya, por supuesto, elaborando. No, esperá, dijiste, ¿cómo era tu nombre? Mariana. Mariana. Dijiste, Mariana, un montón de cuestiones importantes, pero que hay que ubicarlas de Tito. Por ejemplo, en la inhibición no hay angustia, Ujú, ¿sí? Acordate, anda a seminario 10 al principio, cuadro de doble entrada, ujú, inhibición, síntoma, angustia. La angustia está en el vértice opuesto de la inhibición. Cuando uno está inhibido, está todo bien. claro, Está todo bien aunque la vida sea una mierda. Está todo claro. bien. Es decir, no tengo pregunta, nada. Yo soy así, sí, la verdad que sí, sí, no conseguí tal cosa porque sí, pero yo soy así. Entonces, vos dijiste, ahí goza, ¿sí? Esto daría para que abramos toda la cuestión sobre los goces, ¿no? Porque, ojo, se escucha mucho decir goza, pero hay que aclarar que hay muchos modos de goce, ¿sí? Claro, sí, sí. Está el goce del síntoma, está el goce subjetivo, que es del síntoma también es goce subjetivo. Está el acto, el acto de sujeto donde se produce, en todo caso, el goce del corte con el otro. Está el goce fantasmático. Yo te diría, la inhibición es el goce fantasmático. ¿Sí? La inhibición es el goce fantasmático, esa repetición, 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 que a uno le desespera ver cómo se insiste, repite, repite, pero yo soy así. Cuando algo en el trabajo analítico, yo acordate que lo que le dije a ella es, eso que hizo tu papá es malo. Antes de Ujú, hablar de si ella era mala o no era mala, yo le dije a ella, ¿no? Eso que claro. hizo tu papá es malo. Em, Cuando se empieza a horadar eso, cuando empieza a abrirse un poquito esa captura del otro, va a aparecer en el mejor de los casos el síntoma, que es el sujeto empezando a gozar de qué, a gozar de faltarle al otro. Entonces ese es un buen goce. O sea, el niño que se hace pis encima, ¿sí? Ahí está gozando de restarse del otro, porque el otro no sabe qué hacer, ¿sí? En la enuresis, que la también, ¿no? Se la toma muchísimas veces como biológica. En realidad la enuresis es una manera el otro no puede contener. Vos me podés contener un montón de cosas, vos me podés ordenar un montón de cosas, pero cuando yo me hago pis, por ejemplo, Claro. ¿no? Bueno, entonces ahí ya hay un goce subjetivo sintomático. Es decir, yo no sé de mi goce, no sé, yo lo hago, el niño no sabe por qué lo hace. Claro, Bien. sin concepto. Bueno, y si aparece la angustia, Mariana, es porque Ujú, estás trabajando muy bien y salieron de ese lugar. Pero la inhibición es la captura fantasmática y esa repetición es goce fantasmático. Entonces, uno tiene que trabajar horadando, horadando, horadando eso todo lo que se pueda. Cuanto más coagulado está, más difícil es el trabajo, sin lugar a duda, digamos, ¿no? Y lo que sí nunca puede hacer uno, no puede querer romper una, digamos, una vitrina de años con un mazazo. Entonces siempre hay que hacerlo con cuidado, pero sin prisa, ujú. pero sin pausa, ¿no? Y entonces Sí, ir sí. viendo en qué momento se hacen intervenciones que de alguna manera lo ayuden a salir de ese lugar, eh, y ojalá aparezca el síntoma, que esa sería lo que viene ahora, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Pero no, a vos, Mariana. Ujú. Mónica levantó la mano. Mónica, desmuteate Mónica. y Ahí está. Hola, Ay, hola, hola ¿qué tal? Gaby, hola a todos y todas. Mira, una cosita te quería preguntar. En esto de que el otro tiene que empezar a desconsistir, ¿no? Ujú. Para dar finalización a la adolescencia, Sí, digamos que para dar apertura a otro momento de la vida, sí. a otro momento. Bueno, yo lo que veo que tal vez en las generaciones nuestras, de mi papá y la mía, o sea, la brecha de conocimiento era menor. Ujú. Ahora, los chicos, yo creo creo que no le puedo transmitir ningún saber, no sé, a veces pareciera eso. No, no, no te confundas. No, 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 no. no, no. Lo que pasa, yo quiero esto, no, no, como lo plantean. Como que están en ese internet, en ese mundo, donde todo está ahí. O sea, vos
no sabes nada. ¿Qué es lo que espera que uno o sea, que, como va a decir, sí, la verdad que yo no lo sé, pero llega un No, pero momento ahí, que parece que Mónica, no lo sea a una descalificación total. Digo no, yo, pero no me permitime diferenciar dos cosas. Sí, Lo que un padre o una madre tiene que transmitir no es lo que está en conocimiento. Internet, Ujú. no es los conocimientos de Internet. Digamos, vos no sabes nada, ¿sí? Yo tuve 16 años hace 40 años, ¿verdad? Bueno, más, digamos. En ese momento yo también pensé de mi madre y de mi padre, no sabes nada, y no existía Internet. No, Es decir, o sea, desde siempre uno en una edad determinada de la adolescencia, por fortuna, creyó, padre y madre no saben nada. Y eso es lo que tiene que suceder. mm, Pero lo que un padre o una madre le transmite a un hijo, y sí, no importa que sea millennial, centennial y los que vengan más adelante, no son saberes que tienen que ver con internet o con la televisión. No, no, tiene que ver con el lugar en el mundo, con la transmisión de una experiencia, con la transmisión de una historia y con poner los límites que hay que poner. Y esos límites, no importa que el hijo sea un nativo de internet y uno no lo sea, sino que son límites que uno que tiene que transmite desde otro lugar. Escúchame, no sé, el pibe de 15, ¿no? Bueno, me voy a la previa. Ok, ¿a qué hora volvés? Bueno, no, no sé a qué hora vuelvo, mamá, me estoy yendo. Y no, decime a qué hora volvés más o menos, ¿sí? No, bueno, el teléfono, de dónde vas a estar, ¿sí? Es decir, hay un montón de cuestiones que ayudan ujú, a regular el mundo, que esas son las que necesitan el adolescente. Los de Internet, claro que lo saben más ellos que nosotros, por supuesto. Digo, si la cantidad de veces que he escuchado de mis hijos, no, eso no saben nada, obvio. Pero de consistir a un padre o una madre no tiene nada que ver con los saberes. Está buenísima la pregunta que haces, Mónica, porque tiene que ver con ir quitándole el poder sobre la verdad, sobre la vida, ¿me entienden? O sea, bueno, sí, mi vieja me dice que tal cosa no está bueno, pero no, tengo que probar. Y en ese de consistir muchas veces se cometerán errores, pero también es importante. Es decir, al inicio, papá y mamá sabían todo. Y después, si se va avanzando bien, cada vez más el adolescente va a cuestionar. ¿Lo sabe mi madre? Esto lo mm, sabe mi padre, pero no son cuestiones que tengan que ver con conocimiento, son claro, cuestiones que claro. tienen que ver con la vida misma, para decirlo de alguna manera, y de consistirlos es poder sentir que no tienen todo el poder. Bueno, Bueno, muchas ahora yo gracias, te Mónica. quiero hacer, ¿puedo decir un poquito? Oh, hay muchas más. Hay otras compañeras. Listo, listo. Está. No sé Gracias. quién sigue. No, por favor, no sé quién sigue. María levantó la mano, después sigue Ok, Lili y después Marisa. ok. Hola María, Bueno, gracias. Un gusto escucharte, Gaby. gracias. Eh, no, pensaba en relación al espacio de análisis de infancias, también algo que me convoca mucho, también porque trabajo en orientación a padres, en orientación a familias, y pensaba que está bueno también. No, algunos interrogantes que me surgen en relación a las intervenciones con los padres, ¿no? Por ejemplo, esto que vos decías de que obviamente hubo un espacio con la madre para poder, ¿no? Ordenar algunas cuestiones de esta posición tan rígida que ella presentaba justamente frente a la nena, aparte, hablándote a vos frente a la nena. Y bueno, y que está bueno también esa parte, ¿no? De los análisis en las infancias y hasta dónde uno puede decir, bueno, acá tal vez orientar a que el padre o la madre o el cuidador eh, se anime a un espacio de análisis personal. A mí me ha pasado con algunas familias bueno, que efectivamente hubo algún efecto en donde se sumergieron en un análisis personal, otros casos en donde, bueno, era mucho más complejo. Pero bueno, y me interesa mucho también desde tu perspectiva, tu experiencia en esos espacios hablando con las familias, ¿no? Sí, María, a ver, si hacemos las cosas bien, o a veces si nos sale, suele ser muy común que los padres, un padre o una madre, pida un análisis personal, individual, en otro lugar, a partir de intervenciones que hacemos en las entrevistas.
A mí me parecen fundamentales las entrevistas con padre y con madre. Ustedes saben que había una línea de psicoanálisis de la de Arminda Verasturi, a la que por supuesto admiro mucho, pero que ella no recibía a los padres y madres, ¿sí? Y tenemos otros, una línea winnicottiana, en la que al contrario, trabajamos y mucho con padre y madre. O sea, más allá de que ellos tengan su análisis personal, yo siempre suelo tener con los padres de adolescentes entrevistas igual, siempre con la anuencia del adolescente, siempre sabiéndolo el adolescente, pero tal cual, por ejemplo, con esta madre, que era una niña, no una adolescente, con esta madre, cuando yo pude empezar a recibir en entrevistas, e interrogar la mirada mala, ella me pudo decir la verdad de lo que el padre le pasó para que estuviera 6 años fuera, Ah, es ¿no? re interesante eso, sí, 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 que Claro, ella haya podido expresar también algo que estaba como de alguna manera, era un secreto. un Era secreto un familiar. secreto. Era Y un la secreto nena, claro. y los secretos hacen mucho daño, Mm. ¿sí? Mucho daño. Entonces ella me pudo decir esto y cuando me dijo esto, yo le dije algo de esto, de que parecía como si lo malo que había pasado con el padre retornaba en esta niña. Es decir, sí, yo creo profundamente en la necesidad de con niños y adolescentes, siempre que los adolescentes lo acepten, tener entrevistas con padres y madres, para tratar también de que haya un corrimiento de ellos desde ese lugar. Ahora bien, ya en la adolescencia, eso es importantísimo, que madre o padre se corran de ese lugar, pero sobre todo en función de poder darle el espacio para que el adolescente haga sus movimientos. Ya el fantasma está constituido. Entonces ahí ya es muy importante trabajar con el adolescente, horadando ese fantasma, ¿no? Sí, Gracias, excelente. María. Gracias a vos. Lili Fontán, ¿estás Lili? Si no, pasamos a Marisa Pombo, que había levantado la mano. Ah, No encontraba el botón, perdón. Hola, Bueno, Lili. Gaby, primero lo generosa que sos porque me como tus videos, así que, Te pero comés tu video. No te indigestes, Lili. me lo dijeron, sí, sos muy generosa porque tenés de la pandemia millones, así que es como si hubiera sido compañera de la vida. Te agradezco un Me montón porque alegro mucho. lo dejaste colgados y siguen ahí del 20 de muchos años, así que Sí, muy, quedan ahí, sí. muy agradecida. Y Bueno. nunca había estado en vivo, sincrónico. Eh, Bastante cortito lo mío, que es una duda de la clínica. Yo como vos le llamás el DSM-5, ¿no? La idea sería, ¿qué me DSM-4, pasa? DSM-5, Por cantidad. eso, no, no, vos llamás el DSM suerte. No, el DSM Ah, suerte. Eso le decís vos. El DSM sí. suerte, bueno, no lo voy a explicar porque es así. ¿Qué me pasa? Un adolescente, 16, 17 años, melancolía, bueno, toda esta historia, el fantasma, una madre, cocodrilo, sin palito, y el nene, pibe, todo bien, y a los 2 meses le dice, la madre, yo también la entrevisto a la madre muy seguido, hablo con su psicóloga, y la madre me manda un mensaje y me dice que se quiere matar en cualquier momento cuando yo no esté. El pibe vive con el padre. Entonces, bueno, en ese momento yo con mucha resistencia tuve que decir, tuve una sesión con el chico, medio que no tenía en el momento, me contó más o menos, pero la desesperación de no saber qué hacer, porque yo sé que se lo voy a mandar al psiquiatra, al mejor que hay por la zona, el menos pastillero, y iba a suceder, pero yo no pude no hacerlo. Y me quedo con esa cosa acá, porque sé, el primer acto del psiquiatra es mandarle a que haga el de Beck. Y yo me quiero Claro. matar, porque él me dice, yo no No, puedo Lili, hacer no, esto no, yo me solo. quiero matar. Estás diciendo que el chico se quiere matar y yo me quiero matar. Sí, Pará, yo me quiero matar, porque pará, me dice, no me pará. ayudas a hacer No, esto. Lili, Y no, tengo que escuchá, hacerlo escuchá. con él. ¿Cómo haces para Escuchá, digerir eso? eso que te pasa a vos nos pasa mucho y seguramente aquí a muchos también. A ver, digamos, decir que el DSM es un DSM suerte, y lo vuelvo a decir, porque en realidad es una bolsa de gatos que no explica nada, y que lamentablemente la ciencia positivista todo el tiempo diagnostica y medica, no quiere decir que un chico no vaya a necesitar una medicación. Ahora, trabajar con el psiquiatra es lo que tenemos que hacer. Ahora, igual, yo te digo, en relación a lo que estamos trabajando y demás, el fantasma es una cuestión, los pasajes al acto, las ideaciones suicidas pueden tener que ver con ese fantasma, claro que sí, pero ya son otra cosa y hay que abordarlos leyendo por qué se llega a ese extremo, ¿no? ¿Por qué ese fantasma no puede salirse de allí el chico haciendo un síntoma y necesita pasar un pasaje al acto o un acting out?
Todo eso es para pensarlo en cada caso, Lili. Pero además, no hay que tener tampoco una cuestión de haber, digamos, de ponerse en la vereda contraria en relación al psiquiatra. Lo que hay que tratar de hacer es hablar con el psiquiatra, trabajar con el psiquiatra y, por supuesto, dar la posición. Tanto dar la posición al psiquiatra, la posición de nuestra lectura, como dar la posición a padre y a madres y al mismo adolescente. Y en ese sentido, solo esto, para darle lugar a las otras compañeras, cuando un chico dice, me quiero matar, como pasó recién con Lili, que fue genial, porque después ya termina diciendo me quiero matar. Uno muchas veces puede decir me quiero matar y no quiere matarse. Entonces, hay que ver bien qué quiere decir un chico cuando dice me quiero matar. Es muy distinto decir todos los días me despierto con la idea de morirme o de matarme y otra cosa es decir me quiero matar o como una vez me dijo un adolescente y después me lo repitieron varias, pero esa vez aprendí, la adolescente me dice, venía por ideación suicida y me dice, yo no quiero vivir más así. Cuando me dijo así, le digo, entonces no es que te querés matar. No querés vivir más así, ¿ok? Vamos a ver si podés no vivir más así, que es así. Pero entonces ahí hay que diferenciar mucho y cuando escuchamos un enunciado que tenga que ver con ideación suicida, hay que meterse a desgranar qué es lo que quiere decir. Gracias, Lili. Laura, ¿quién Marisa, sigue? sí, Marisa Pombo y después levantó la mano Marcela. Si querés, terminamos con la pregunta de Marcela. Ok, Marisa, ¿estás por ahí? Que te bajé la mano sin querer, perdón. ahí está María, ahí está. Hola, ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Hola, No, es cortito porque me acordé mucho cuando hablabas de tus ejemplos y demás, bueno, por otra parte agradecerte, ¿no? Pues está buenísimo. Me acordé mucho de una pacientita que tuve hace 1000 años, que la primera entrevista la traen la mamá y el papá, ella estaba en el medio, me acuerdo, con un muñeco muy, muy grande, y los padres hablaban, el síntoma de ella era que lloraba mucho, lloraba, pero tipo lloraba cuando veía a los payasos, lloraba cuando iba a un cumpleaños, lloraba todo el tiempo, ¿no? O sea, y claro, era muy angustiante para ella y para todos, ¿no? El claro, tema este, ahí sí había angustia, por lo menos, ahí había un llanto que quería hablar, quería decir algo, eso no era inhibición, sí, ¿ves? Mm. o sea, la primera entrevista de admisión, que era en una institución, entonces éramos dos o tres personas en la admisión, bueno, y esto era la modalidad. Hablaron la mamá, hablaron el papá, contaron no sé qué, sus preocupaciones. Entonces yo le pregunto a Andrea, ¿y vos qué decís? Estaba sentada así en el medio, ¿no? Muy quietita. Le digo, ¿y vos qué decís, Andrea? Y ella mira hacia la madre, mira al país y dice, el problema es de mi mamá. Muy sabia la nena, ¿no? Muy Sí, bueno, sabia. bueno, después hubo todo un proceso, la importancia del trabajo con los padres, ¿no? Que vos mencionabas, porque el trabajo con la madre ayudó mucho a destrabar, además de este espacio nuevo que tuvo Andrea. Ay, perdón, bueno. Claro, pero Este, Marisa, esa nena estaba bien. Esa sí, nena estaba bien. claro, Bueno, un pero que el trabajo ejemplo que corto, trae Marisa, el ejemplo que trae Marisa nos sirve para esto, ¿no? Para presentificar que, oh, cuidado, porque los niños que tienen más síntomas o que tienen más expresiones de angustia, como el caso que trae Marisa, no necesariamente son los más graves. A mí me preocupa muchísimo más un niño inhibido, abatido, claro, que no molesta en la totalmente. escuela, que no tiene síntomas, pero Mm, que claramente está aplastado. Esa chica Marisa estaba bien. Y sí, con respecto a lo que dijo solo la te digo nena, esto que al final, solo te digo esto porque fue muy gracioso, porque digamos que ella llegó el momento del final del tratamiento prácticamente ella, ¿no? O sea, cuando se llegó, dijo, ¿sabes qué? Me parece que la llorada se me está pasando. Esto de que le haya puesto nombre, genia, genia total. genia, Bueno, genia. justamente tomando lo que vamos a ver la vez que viene, en dos notas sobre el niño, un artículo de Lacan Mm, que les recomiendo profundamente, Lacan dice, el síntoma del niño viene a ser cuña en el fantasma de los padres. Cuando la mm, nena le dice a Marisa y a sus compañeras, el problema, mi mamá, lo que está diciendo es esto, digamos, yo pego este grito llantoso, ¿no? Pero para que vean qué le pasa o qué les pasa, porque, ¿no? O sea, el síntoma del niño viene ahí a meterse en el fantasma de los padres, por lo tanto, en mm. gran parte hay que laburar con ese fantasma
materno y paterno cuando se trata de niñez. Mm, Gracias, Marisa. gracias, no, a vos. Marcela Torga, ¿querés hacer tu consulta, tu comentario? Hola, ¿qué Hola, tal? Marcela, Hola a ¿cómo todas, va? Bien, ¿qué bien, tal? bien. Bueno, yo acabo de conocer a Gaby hace poco y estoy así también, como a la otra compañera, escuchando los videos, porque nada, como me parece una práctica muy interesante, como me siento ahí muy reflejada, no tengo formación lacaniana, sí, lectura y todo, y me interesa formarme y demás, pero bueno, fue muy gráfico todo esto sobre el fantasma, he leído mucho, pero bueno, me pareció muy coloquial, como vos dijiste, ¿no? Esa es la idea. Toda esta exposición. Y también lo veo en los videos que veo, te conocí con Matías Tabil y a partir de ahí empecé a seguirte. Pero pensaba, ¿no? Yo no trabajo con niños, trabajo adolescentes y adultos, pero pensaba esto que decías, bueno, como tengo una formación más freudiana, esto de ir anudando los diques de contención, ¿no? Junto con esta cuestión del fantasma, me pareció todo muy interesante como para pensar. Pero yo quería comentar algo que me pasa con los adolescentes. Antes de cuando los padres, la madre en general es la que consulta, ¿no? Por un, bueno, para que la persona venga, el hijo, la hija, eh, lo comento como para compartirlo nada más. Yo trato de tener una primera entrevista con él o la adolescente, ¿no? Como, bueno, que me llame, primero, bueno, para asegurarme que no va a venir enviado y que después no va, digamos, que va a venir ahí atrapado, ¿no? Y ahí escuchar, ¿no? Un poco esto que vos decís, qué me quiere, ¿no? El otro. Bueno, primero poder escuchar y tener ese primer contacto transferencial con él o con ella, ¿no? Y luego escuchar a los padres. Y la verdad que eso siempre me ha dado muy buen resultado, ¿no? Porque Bueno, me parece que pensaba en esta madre diciendo, es mala, ¿no? Es mala. Bueno, prefiero primero escuchar está qué perfecto. dice él o A la ver, adolescente. esa es tu modalidad y está perfecto, pero yo lo que creo es que es el caso por caso. Es decir, Sí, si el adolescente pide venir, o sea, si fue un pedido de él o ella, sin duda yo veo al sí, claro, adolescente, siempre. sin duda veo al adolescente Sí, y si lo necesito veo a madre y padre, pero más adelante, lo que fuera. Si en realidad el adolescente no es el que quiere venir, sino quiere venir, lo envía a la escuela o le envían padre y madre, entrevisto padre y madre para ver de qué se trata. Y lo que les digo siempre es que le transmitan al adolescente que yo los voy a ver 2 o 3 veces y que si en esas 2 o 3 veces ellos no encuentran ningún motivo para seguir, no los voy a atender a la fuerza. ¿Pero por qué? Porque lo que está diciendo Marcela acerca de ver lo que quieren ellos, así entrevistes primero a los padres, Marcela, siempre lo importante es deslindar cuál es la demanda de padre y madre y de la escuela y cuál es la demanda del mm, adolescente. Porque puede ser que madre y padre se preocupen o vean como síntoma algo del niño, del adolescente, y para el adolescente el síntoma sea otro. Entonces, nosotros tenemos que tal cual. prestarle mucha atención a diferenciar demanda del otro a demanda del padre. Y eso puede ser, sí, viendo los primeros hechos, viéndolo después, pero lo importante es que tengamos siempre en claro cuál es la demanda del otro y cuál es la demanda de ellos, ¿sí? Porque no tiene por qué ser la misma. Ujú. Bueno, muchas gracias, Marcela. Lau, no sé si te Sí, parece No, que gracias a vos. cortemos por hoy. sí, me parece perfecto. Los esperamos la semana que viene en el mismo horario. De todas maneras, les voy a enviar nuevamente el link de Zoom, aunque es el Con mismo, todo gusto. pero se los envío a modo de recordatorio. Y bueno, muchísimas gracias, Gaby. Nos Muchas vemos la gracias semana que a viene. todos. Buen fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Un Muchas abrazo. gracias. Chau, Gracias. chau. Chao.